Bienvenidos a otra emisión del Economista TV. El invitado del primer bloque del programa de hoy es Jorge Todesca, economista, director de la consultora FinSupport y una de las consultoras que están bajo la mira del secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Incluso mañana va a haber una audiencia pública en la Cámara de Diputados, que creo que fue motorizada por la diputada Margarita Stolbizer, bueno, donde ustedes van a hacer la presentación del caso, de su situación. ¿Cómo están viendo toda esta puja que se ha planteado con la Secretaría de Comercio? Sí, me da la impresión por el temario que leí de la audiencia pública que incluso la idea de la diputada Stolbizer, imagino que otros legisladores, es tratar también el tema del INDEC y demás. No, la visión es común. Vos sabés que las consultoras carecemos totalmente de espíritu corporativo. Debemos ser lo menos corporativos porque uno compite en su trabajo, tiene un componente artesanal fuerte, el trabajo, así que... pero hay una visión común que tiene que ver, más que con la Secretaría de Comercio, con el tema de que nunca ninguno de nosotros, los que tenemos más historia y los más recientes en esta actividad, hemos visto o vivido una situación de este tipo, ¿no? en que se meta en tu trabajo privado, tu relación con clientes, que es una relación con clientes calificados, que tienen capacidad de evaluar lo que haces. Si no les gusta, buscan otro consultor, igual que uno busca otro abogado u otro médico, es más o menos lo mismo. Entonces hay un tema básicamente de libertades públicas, más que de medición de la inflación, que todos sabemos que no es la inflación que mide el INDEC, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo juega todo esto en la construcción política argentina? O sea, porque el gobierno no es la Secretaría de Comercio, estas decisiones no son la Secretaría de Comercio. ¿Cómo se piensa la Argentina? Como una Argentina en donde se miente, se disimula, se va contra un pequeño sector que forma opinión. Es un episodio extraño. Recién decías que no hay una actitud corporativa en las consultoras, muchas de las cuales miden la inflación. Sin embargo, los números que manejan son bastante coincidentes, sí, y muy lejanos a aquellos que presenta el INDEC. Sí, los números, yo no sé cómo medimos cada uno la inflación. Seguro que no lo hacemos, y todos decimos lo mismo y lo repetimos una y otra vez, cómo lo haría un buen instituto de estadística y censo con todo su personal, una metodología completa y demás. Claro, ahora, el crecimiento de estas mediciones privadas ha sido proporcional a la baja confiabilidad en los índices. Hay una cosa fácil de comunicar. Si vos en un país tenés una emisión monetaria del 30%, un crecimiento del gasto público del 30%, un aumento internacional importante del precio de los alimentos, aumento de salario del 30% y capacidad productiva totalmente ocupada, y te dicen, usted no conoce ese país, ¿qué inflación tiene? Y 25 o 30%. Claro. Todos los factores son proinflacionarios en la Argentina. Y este año entonces en tus cálculos es que más o menos vamos a tener una tasa de inflación del 24,5%. Nosotros pensamos más o menos en una inflación estable en los niveles iniciales del año. Puede ser que hasta algún mes bajando algunas décimas. Habrá que ver cómo está el consumo este año. A la gente su capacidad de consumo se le va cercenando, agotando, ¿no? O sea, decís que a este nivel de precios el consumo en algún momento se va...
Y sí. Se va a enfriar, pero eso podría desacelerar el nivel de actividad económica que es fuertemente dependiente del consumo. Así es. Y bueno, como dijo la presidenta de Brasil, inflación y crecimiento no se compatibilizan. Ella es presidenta de Brasil y es economista, y tiene una larga experiencia de gobierno. Y la verdad es que es así, no se compatibilizan. En algún momento uno de los dos cede, o cede un poquito cada uno de los dos, porque el mercado puede hacer su propio ajuste, ¿no? Si el nivel de actividad económica baja, los precios bajarán, pero yo creo que vamos a tener un año relativamente estable, por lo menos en el tránsito electoral. Claro, una tasa de inflación entonces similar a la del, sí, a la del año pasado. Sí. Bueno, hablabas del año electoral, es decir, este esquema de 24% de inflación, pero estable, con cierta recuperación de los ingresos, al gobierno políticamente parece que le cierra. Le cierra al gobierno y le cierra a una parte de la población que no aprendió de las lecciones del pasado, porque los indicadores económicos de la Argentina están en franco deterioro. La desocupación bajó del 20 a alrededor del 8%, pero no baja más. Entre el 2003 y el 2007 bajó del 20 al 8, pero del 2007 al 2011 no baja más. Claro, la mayoría de la gente está ocupada, ¿no? Entonces, naturalmente, esto es así, el saldo de la balanza comercial se va angostando. Algún día vamos a tener un problema cambiario, no este año, pero lo vamos a tener algún día. No es una premonición apocalíptica. Las importaciones crecen al 50% y las exportaciones al 20%. Entonces, yo creo que hay una gran parte de la población, y podría seguir con los indicadores, que mira este presente como miraba el momento del presente de la convertibilidad mientras se armaba una gran turbulencia. Y es una característica de la Argentina, ¿no? Aprender de las lecciones. ¿Cómo ves el nivel de actividad en este contexto a lo largo de este año, que es el otro factor clave, digamos, que tiene más que ver con el comportamiento electoral al que hacías referencia? En nuestra medición, el producto del año pasado, que no es nuestra medición, sino en la corrección de las cifras del INDEC, que le da 9%, a nosotros nos da 7%. ¿Por qué nos da 7%? Porque en ese cálculo del producto está metido como componente una inflación más baja. Entonces, si vendiste más y los precios fueron menores, luce que la cantidad que vendiste es más alta. Y este año pensamos que será del orden del 5%, que es un buen crecimiento de la economía. Yo no creo que la economía argentina vaya a un colapso este año. Como vos decís, probablemente eso permita un tránsito irresponsable a través del periodo electoral, pero en algún momento tenemos turbulencias hacia adelante. Eso es indudable. Y en este contexto, ¿cómo estás viendo las negociaciones salariales? Una situación de alta inflación con el tipo de cambio relativamente fijo. Bueno, las negociaciones salariales están mucho más conflictivas que el año pasado. Creo que hay mucha presión del gobierno para que, digamos, no se desordenen o no se desmadren este año. Pero ¿cuál es la contraparte que vos estás teniendo? Estás teniendo una contraparte que es que no hay inversión en la Argentina. ¿Y qué tiene que ver esto con las negociaciones salariales? Y bueno, las empresas miran su estructura de costos. Los salarios no causan inflación, son consecuencia de la inflación, pero miran su estructura de costos. Sus costos en salarios, en dólares, crecen, y entonces van viendo cuáles son los márgenes, ven la incertidumbre de la economía y deciden no invertir. Y el voto de los empresarios es un voto nominalmente positivo hacia el gobierno, en términos del relacionamiento público, claro, pero es un voto negativo en términos de su billetera, porque no sacan el dinero para invertir. Te hago la última pregunta electoral. Sos uno de los precandidatos a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el espacio del peronismo federal, que va a ser además su interna en la capital el 3 de abril. Y es curioso, digamos, hay varios economistas anotados aparentemente esta carrera por la Ciudad de Buenos Aires. López Murphy dijo en un momento que quería ser candidato. Claro. El propio ministro de Economía de la Nación es precandidato del
del oficialismo, Claudio Lozano, otro colega. Sí, está bueno porque... No, digo, pero es curioso, ¿no? En una época eran todos abogados los políticos. Claro, pero además... Ahora intentamos los economistas. Los economistas administran recursos... Dilma Rousseff fue exitosa. Ahora los economistas administran recursos escasos y casualmente la capital es uno de los distritos con más recursos en Argentina. Pero vos sabés que, como sé que no tenemos tiempo, te digo una sola cosa. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es un gobierno tuerto. Mira solo una parte de la problemática. ¿Qué es lo que no mira en la Ciudad de Buenos Aires? No mira el problema del desarrollo económico-social de esta enorme región, de esta megalópolis. Por eso creo que la contribución de los economistas, aunque le esté además haciendo difusión de paso a todos mis colegas y competidores al mismo tiempo, puede ser una contribución importante. Yo pienso fundamentalmente en cómo vamos a hacer el desarrollo económico-social de este distrito. Este gobierno piensa en términos de algunas toneladas de cemento, menos que las que prometió en la campaña electoral, y la problemática social no la entiende, no entiende que hay que buscar integrar económicamente a este distrito, que tenemos que hacer algo con los lugares más humildes de la ciudad, que tenemos que equilibrarla socialmente para que también la podamos equilibrar en materia de seguridad. Muy bien, Jorge Todesca, muchas gracias por estar en el programa. Gracias. Ahora hacemos un corte y enseguida volvemos. Muy bien, nos acompaña ahora el analista político Rosendo Fraga. Bueno, Rosendo, ya este intenso año electoral tuvo ya dos capítulos, ¿no? Catamarca y ahora este fin de semana pasado Chubut. ¿Cuál es tu lectura de estos dos primeros resultados y qué influencia más pueden tener en las próximas elecciones provinciales y eventualmente en las nacionales de octubre? Bueno, mira, las elecciones anticipadas no anticipan el resultado de lo que va a pasar, pero sí crean clima político. No es importante porque lo que pasó 6, 7 meses antes de la elección nacional en una provincia vaya a anticipar lo que va a pasar, pero sí crea clima político. Y en este momento, es decir, Catamarca y Chubut han tenido un impacto político importante, más que en otros momentos, porque Catamarca, por ejemplo, siempre vota en marzo. ¿Sí? Siempre vota en marzo por un problema de constitución provincial. Yo diría lo siguiente: por un lado hay una lectura. La lectura es, miren, ¿no es cierto?, el oficialismo, que había perdido en Catamarca, ¿no es cierto?, ahora ganó. Y en Chubut estamos con una elección donde probablemente gana el candidato gobernador das Neves, por una elección cabeza a cabeza muy peleada. De cualquier manera, son dos distritos particulares, más o menos el 1% de padrón cada uno, y los dos gobernadores en 2007 fueron con Cristina. Das Neves fue reelecto con Cristina en 2007 y Brizuela Moral fue reelecto con Cristina el 2007 también, lo cual plantea una situación política, ¿no es cierto?, particular. Para el oficialismo, fíjate, saca 48% en Catamarca, 38% en Chubut. El principal partido opositor saca 44% en Catamarca, Frente Cívico y Social, y el peronismo federal 38% en Chubut. Si nos analizamos en esta perspectiva, en realidad, oficialismo y oposición son dos bloques electorales prácticamente equivalentes, sin ni siquiera sumar, digamos, los terceros partidos al voto opositor. Pero acá es donde aparece el problema. Pues fíjate, claramente en Catamarca es el Frente Cívico y Social la oposición al gobierno nacional, en Chubut es el peronismo federal, y este es el punto, es decir, aparece una oposición que le cuesta mucho articularse políticamente. ¿Qué crees que esta influencia van a seguir creando clima las sucesivas elecciones que vienen ahora? Tenemos elecciones antes de julio, digamos, va a haber elecciones en La Rioja, va a haber elecciones en Neuquén. ¿Crees que van a seguir contribuyendo a crear este clima? Ahora vamos a tener una elección en Salta, la primera. En Salta el 10 de abril, que es la primera. Ahora, también con los dos candidatos con mayor intención de voto hoy son peronistas. Creo que 13. Hay 3. Creo que los 3 primeros. Sí, los 3 primeros. Van a ser de esta perspectiva. Ahora, ¿puedo trasladar esto al plano nacional? Y este es el punto. Un triunfo, ¿no es cierto?, de Urtubey. ¿Es un triunfo del kirchnerismo? Bueno, por un lado sí, por otro lado no tanto, porque hay una lista kirchnerista pura también. Yo creo que sí, en alguna medida, pero no olvidemos que después va a haber 3 distritos, es decir, Córdoba, Santa Fe y Capital, probablemente, que va a adelantar también la elección, probablemente, donde van a generar un efecto político todavía más importante que estos distritos. Evidentemente el oficialismo, quizás pensando que Catamarca y Chubut las perdía, adelantó La Rioja, adelantó Misiones,
adelantó Chaco, ¿no es cierto? Pero son distritos chicos, crean clima político, pero si uno analiza a cada uno, es decir, este es un oficialismo que aún en distritos chicos, contando con mucho apoyo del gobierno nacional, está sacando bastante menos que lo sacó el 2007. Vos fíjate Chubut. Cristina fue electa en Chubut el año 2007 con el 67% de los votos. Hoy el kirchnerismo está sacando, con la presencia del presidente, 38% de los votos. Cuidado que también a veces el oficialismo impone una interpretación triunfalista que quizás sea excesiva. Está claro, y bueno, hay muchos analistas que plantean que la única forma de que haya elecciones realmente competitivas en la Argentina es si las elecciones se polarizan. Si por un lado está un bloque oficialista muy definido y por otro lado se arma alguna oferta electoral más o menos competitiva por el lado opositor, no tan fragmentada como está ahora. ¿Vos coincidís en ese análisis y eventualmente cómo se crea una alternativa opositora? Pero fíjate, en los sistemas presidencialistas normalmente el voto se termina polarizando en dos. En Brasil había muchos candidatos opositores, pero uno que fue Serra polarizó el voto opositor. En Uruguay estaba el Partido Colorado, el Partido Blanco, pero el Partido Blanco en la calle lo polarizó. Mockus en el caso de Colombia, Piñera en el caso de Chile. Normalmente una elección en el presidencialismo, ¿no es cierto?, se polariza en dos. Hay muchos candidatos opositores, 5, 6 o 7, pero el votante es el que hace una preferencia. Es decir, el votante termina, en función de lo que a veces en sociología electoral se llama el voto práctico, diciendo, bueno, la alternativa opositora más eficaz para enfrentar al oficialismo es esta. Así que no haya un acuerdo, una coalición política armada, no quiere decir que al momento de votar el votante no haga, ¿no es cierto?, una preferencia. Ahora, hay excepciones. Esto es lo que normalmente sucede. Y una excepción fue la Argentina en el año 2007. Pues recordarás que enfrentó un 44-45 de Cristina, Carrió tuvo 23 y Labaña tuvo 18. No se dio en 2007 la polarización de la oposición en función de un candidato. Bueno, no se dio porque en buena medida creo que los candidatos opositores o no oficialistas descontaban que el candidato del gobierno, en ese caso Cristina Kirchner, iba a llegar al 45%. Que de acuerdo a la Constitución la habilitaba a ganar en primera vuelta. Digo, no hubo un incentivo, lo que te quiero decir es que no hubo un incentivo de la oposición a juntarse. Está bien, bueno, porque por más que se hubiese juntado, le servía de poco porque Cristina superaba el 45%. Bueno, es que no superó el 45% de los votos. Estuvimos en un 44 discutidos y llegamos al 45, lo cual perfectamente pudo no haber llegado al 45. ¿No es cierto? Es decir, no, me parece que... Es decir, lo que pasa es que vos ya llegabas con dos bloques opositores relativamente equivalentes, donde sí bastaba que llegara al 40 por esta situación. Entonces, ¿qué es lo que podría pasar? Digamos, si acá, por ejemplo, el voto opositor se dividiese en dos bloques más o menos similares, Macri con una parte del peronismo federal y Alfonsín, por ejemplo, un candidato radical del otro lado, bueno, a lo mejor estaríamos reeditando el escenario del 2007. Ahora, no es lo que normalmente sucede. Lo que normalmente sucede es la polarización en dos. Ahora, vos estás hablando de un voto práctico, que finalmente entre los dirigentes políticos no se ponen de acuerdo y la falta de acuerdo entre la dirigencia política la subsana el elector en el cuarto oscuro. El votante en el cuarto oscuro. Ahora, muy bien. ¿No sería más lógico, más conveniente, más sano, más transparente que los acuerdos fuesen previos a cualquier y no se resolviesen por los votantes el día de las elecciones? Bueno, pero... ¿Cuál es el margen para hacer acuerdos de esa naturaleza hoy en la Argentina? Pero vos fíjate, ya sea Catamarca o Chubut, vos tuviste que básicamente el voto se polarizó por el votante, más que por un acuerdo político. Yo creo que lo ideal sería, sí, armar una coalición como fue la alianza, ¿te acordás?, en el año 97. Que la alianza logró que separa dos cosas. Una cosa es que la alianza haya fracasado en la gestión de gobierno, pero fue una experiencia electoral muy exitosa para triunfar sobre el peronismo. Esas dos cosas hay que rescatar. Pero esto no siempre, ¿no es cierto?, no siempre se logra. ¿Qué pasó en la provincia de Buenos Aires en el 2009? Narváez, Tolvicio, bueno, el votante optó más, ¿no es cierto?, por Narváez que por otro. Lo que yo veo acá es que no es fácil, ¿no es cierto?, en este momento avanzar un acuerdo de las fuerzas de oposición. Al contrario, la oposición va retrocediendo. Vos fíjate, la ruptura. Claro, hoy está más fragmentada que hace un año. Hasta hace un mes vos tenías un bloque en la Cámara de Diputados que lo hacía el radicalismo, Coalición Cívica, el PJ Federal y el PRO. Y esto en la Cámara de Diputados te daba un anclaje
opositor importante, y esto se ha roto. Además con mucha impugnación, no solamente los partidos que tienen internas, sino, digamos, Solanas, que no quiere ningún acuerdo ni con peronistas ni con radicales, Carrió dice que no se junta con determinadas, con otras fuerzas, claro, pero hay mucha impugnación además entre ellos, ¿no? Está bien, pero el ámbito de la Cámara de Diputados podría ser un ámbito en el cual sí funcionase, y lo estamos viendo que esto se está rompiendo el canto. Por eso yo tengo la impresión que finalmente va a ser más el votante, aquel candidato opositor que logre aparecer como el más eficaz para enfrentar el oficialismo, va a ser que probablemente va a polarizar el voto. Vayamos un poco al oficialismo, Rosendo. ¿Cómo estás viendo el armazón de esta coalición de hecho que implica el oficialismo con la CGT, el movimiento obrero por un lado, digamos el sector progresista que acompaña a Cristina por otro, y la estructura básicamente del peronismo político tradicional con fuerte anclaje en el Gran Buenos Aires? Yo creo que son tres espacios distintos y bueno, deben convivir. Viste que hay dos actos. El del viernes 11 de marzo en el Club Huracán, sí, y el del viernes 18 de marzo en el Club Independiente. Sí. Y acá te la dos cae el peronismo. No, podría agregarte la tercera, que fue el acto de River del año pasado. Claro. Ahí tenemos, sí, si digamos, sería algo así como la coalición de los tres estadios. Claro, ¿cómo funciona? Si vos querés poner River. Bueno, yo creo que este es el punto. Me parece que Kirchner hacía en alguna medida un equilibrio entre los tres, y me da la impresión que quizás Kirchner, de los tres, pone un poco más de presencia en el acto de River. Me parece que Cristina claramente pone un poco más de presencia en el acto de Huracán, ¿no es cierto? Creo que hay un matiz diferencial. Un poco más de presencia en el acto de Huracán implica más tensión con el acto de River y más tensión con el acto de Independiente, más tensión con los intendentes de Gran Buenos Aires y más tensión con el sindicalismo, donde también empieza a plantearse una discusión, ¿no es cierto?, que es el tema de Kirchner o Perón. Si para las nuevas generaciones, Perón y Evita, o Néstor y Cristina. Y este es un debate que está planteado desde el punto de vista político y en parte ideológico dentro del peronismo también. Bueno, vos decís que hoy la figura que corta a la hora de votar y a las nuevas generaciones no es la figura de Perón o el peronismo tradicional, sino el kirchnerismo. Cuidado, no. Es lo que define el comportamiento electoral. A alguna gente sí, para otra gente no. Y por esto está el tema de los tres, ¿no es cierto?, de los tres estadios. Desde mi punto de vista, Perón y Evita sigue teniendo una vigencia muy importante en los sectores populares. Ahora, también es cierto que si yo voy a buscar votos de clase media, Perón y Evita no me funciona. Yo creo que en el armado de la coalición electoral aparece sí una contradicción, ¿no es cierto? En la búsqueda de votos de sectores medios que han sido muy reacios al kirchnerismo, bueno, el kirchnerismo puro pareciera tener una mayor atracción que Perón y Evita. Ahora, para mantener ese tercio del voto popular histórico del peronismo, Perón y Evita siguen jugando un papel central. Ahora, de todas formas, una coalición, si el gobierno quiere mantener una coalición electoral exitosa y apuntar a ganar la elección en la primera vuelta, necesita estos tres componentes en su coalición. Pero vos fijate. Porque los tres son indispensables para conformar una coalición mayoritaria. Con uno solo de esos sectores, en la Argentina no se ganan elecciones. Bueno, pero el punto es, a veces, la correlación entre la ideología y la política. Si vos mirás la política, el oficialismo para ganar tiene que repetir Catamarca. Ramón Saadi adentro del peronismo, pues no nos olvidemos, el oficialismo gana por 4 puntos a Catamarca. El aporte de Ramón Saadi fue electoralmente importante. Bueno, todo adentro, y ganó Catamarca. Ahora, desde otro punto de vista, en el discurso lo que se está viendo a nivel nacional es un poco una línea diferente. Vos con el tema de las colectoras, en alguna medida le estás poniendo al peronismo un conflicto interno importante. Pero de todas formas, los tres sectores van a ser importantes para mantener la coalición y esto genera tensiones. Absolutamente, yo creo que este es el punto, porque me parece que todo esto también te lleva al terreno ideológico de la política. Porque los tres estadios que describimos, viste, River, Huracán y Independiente, que fue el de los intendentes de Gran Buenos Aires, el que menos se publicitó, bueno, mantener esta coalición no es fácil en este momento. Muy bien, Rosendo Fraga, gracias por acompañar el programa de hoy. Nosotros nos despedimos hasta el lunes que viene. Chao, muy buenas noches.